Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana que nos regalas, por el privilegio de acercarnos delante de tu presencia, Señor. Venimos con mucha necesidad, Señor, de escuchar tu voz. Háblanos y permítenos escucharte, Señor. Permítenos que podamos entender tu propósito para nuestra vida, Señor, y poder caminar en el mismo, Señor. Caminar en esas buenas obras, Señor, que tú preparaste para que anduviéramos en ellas. En el nombre de Jesús te entregamos nuestros pensamientos, Señor, todo nuestro ser, Padre, y que podamos ser transformados por ti en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Usted sabe que en el reino de Dios, en la iglesia, ¿verdad? Todo es por medio de procesos, ¿sí? Y que nosotros debemos ir evolucionando, ir creciendo en estatura, en conocimiento, ¿verdad? Porque dice la palabra que debemos llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y que Dios nos sacó de un dominio de las tinieblas, nos trajo al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Y yo quiero que usted me acompañe a Hebreos capítulo 11. Usted sabe que es el Hebreos capítulo 11, es el capítulo llamado de la fe, ¿verdad? Donde están los héroes de la fe. ¿Sí? Pero fíjese que déjeme ver acá. Porque usted sabe que comienza diciendo, ¿verdad? Que por la fe, describiendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se... Bueno, y usted sabe, ¿verdad? Porque por ella alcanzaron, ¿verdad? Las promesas, algunos. Pero aquí fíjese que está bien, vamos a leer ahí ese. Dice, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces, déjeme leerle desde el versículo 32, va a ser que ese tranquilo, no vamos a demorar tanto, pero desde el versículo 32 viene diciendo, porque por la fe Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Y después dice, seguramente usted lo conoce, ¿verdad? ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para mencionar de Gedeón, de Sansón, de Jefté, de Barak, de David, Samuel y los profetas, ¿verdad? Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, no hicieron poquitas cosas, ¿verdad? O sea, las grandezas que el Señor les permitió por medio de la fe realizar a ellos, ¿verdad? Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Fíjense qué interesante. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Aleluya. Entonces, es decir, que no cedieron ante la opresión, no claudicaron en su fe, sino que ellos permanecieron firmes, ¿verdad? Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. ¡Wow! Lo que pasaron algunos, ¿verdad? Fueron apedrados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Lo que vivieron esas personas, esos hermanos, ¿verdad? De los cuales el mundo no era digno. Fíjese qué interesante. Fueron destituidos, afligidos, maltratados, bueno, muertos también, ¿verdad? Pero de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Fíjese qué impresionante lo que nos marca acá la palabra, porque todos estos, más allá de cumplir todas esas
esos prodigios, de obtener esa fe inquebrantable, de permanecer fieles al Señor, no obtuvieron la promesa. No obtuvieron la promesa que esperaron. ¿Sí? Y ahí es donde viene el versículo que leemos. ¿Sí? No obtuvieron la promesa. Más allá de todo lo que vivieron, de todo lo que hicieron en el Señor, no obtuvieron la promesa. ¿Por qué? Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, aleluya, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Sí? Es decir, que nosotros junto a ellos vamos a ser perfectos, porque usted ya sabe, bueno, ahí lo menciona igual, que él, y ya lo vamos a leer, ya lo vamos a leer, así no, a ver, déjeme acá, así entendemos un poquito, porque después, eso es el capítulo 11, el versículo 12 comienza, ¿verdad? Y dice que el Señor Jesús, ¿sí? se entregó, y bueno, fue un mejor pacto, fue de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, ¿verdad? De lo que hay representación aquí, en los cielos, ¿sí? Él hizo un mejor pacto, porque ofreció su sangre, obvio, del Cordero sin mancha, ¿verdad? En propiciación por nosotros, en los cielos, ¿sí? Y dice, y no se acercó a un templo hecho de manos, de hombre, ¿verdad? Y después viene diciendo en el versículo 12 de Hebreos, y vosotros os habéis acercado al monte Sión, ¿recuerda? La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles y a los espíritus de los santos hechos ya perfectos, ¿sí? Teniendo en cuenta este versículo. ¿Sí me está entendiendo? Espero que sí. Y a Jesús, ahí sí, leemos aquí, ¿verdad? Versículo 24. Os habéis acercado al monte Sión y lo que les mencioné recién. Y a Jesús nos hemos acercado, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? Es la sangre de Cristo, habla mejor, obvio, que cualquier otra. Habla mejor que la sangre, por ejemplo, de Abel, que esa sangre hablaba también. ¿Y qué clamaba esa sangre? Venganza, ¿verdad? Entonces, pero esta sangre es de un mejor pacto, habla mejor que la sangre de Abel, porque es la sangre preciosa de Cristo, que trae justicia, que trae salvación, que trae perdón, redención. Amén. Bueno, esto es para entrar en el tema. Yo le puse buscando lo mejor, porque el Señor nos da mejores promesas, porque el Señor preparó para nosotros lo mejor. Amén. ¿Cuántos saben que hay cosas buenas? Que Dios da cosas buenas. Todo lo que da Dios es bueno, ¿verdad? Pero déjeme recordarle o mencionarle que hay cosas mejores. Hay cosas buenas. Debemos buscarlas, debemos anhelarlas, pero hay cosas mejores. ¿Amén? Por eso yo le puse así al tema y vamos a continuar para ver algunos ejemplos que me ayuden a trasladar lo que quiero mencionar. El mejor pacto, yo le puse el mejor pacto, ¿sí? En Hebreos 8:6. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. Un mejor pacto. Este pacto, recuerde que en su sangre cancela todo pacto antiguo, todo pacto que hayamos hecho en ignorancia o a sabiendas, pero que nos ha atado, nos ha esclavizado. El Señor, por medio de la sangre de Jesucristo, cancela todo pacto antiguo. ¿Amén? Por eso dice que ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Las promesas de su regreso, la promesa de la vida con Él, la promesa de una vida eterna. ¿Amén? Wow, bueno. Fíjese, Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante. Pues para mí el vivir es Cristo, está hablando Pablo, obviamente el apóstol Pablo a los filipenses. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, obvio. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo acá? Él dijo, bueno, yo ya estoy listo, yo cumplí. ¿Sí?
mi propósito, mi tarea, ya la realicé y yo me quiero ir con Él. ¿Quién no se quiere ir con el Señor? ¿Verdad? Pero por causa de ustedes, dice en el versículo, en el capítulo 1, ¿verdad? Por causa de ustedes, y por eso lo leímos en el versículo 22, ¿sí? Si el vivir en la carne, es decir, el quedarme acá, significa algo fructífero, en beneficio de ustedes, ¿verdad? Entonces no sé qué escoger, ¿verdad? Y después dice lo demás, porque yo ya deseo partir y irme con el Señor, que es mucho mejor, es mejor, ¿amén? Entonces, bueno, después usted puede leer ahí el capítulo 1, perdón. Tal vez va a entender un poquito mejor, pero no me quiero detener en eso, ¿sí? Porque muchos pueden decir, bueno, pero entonces, ¿por qué me tengo que ir? Hablando de dormir, ¿verdad? ¿Por qué se fue tal persona? Porque ya cumplió su tiempo, ¿verdad? Nosotros estamos acá para servir al Señor, estamos acá con un propósito, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces, el tiempo que estamos acá lo tenemos que aprovechar. Y cuando sea tiempo de cambiar de dimensión, y bueno, ya está, ya cumplimos acá, ¿verdad? Pero entonces, bueno, sigamos. El mejor estado, yo le puse el mejor estado, en 1 Corintios capítulo 7, habla del matrimonio. No me refiero solamente a ese estado, ya lo va a ver. El mejor estado yo le llamo de pureza. ¿Por qué? Porque lo vamos a leer ahora. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Usted sabe que Pablo tenía el don de continencia, ¿sí? El don de continencia. Recuerde esa palabrita del don, el don de continencia. Ya va a entender por qué. Es uno de los dones, ¿sí?, que el Señor nos da. Entonces aquí está hablando del matrimonio, evidentemente, y le está hablando acerca de lo que ellos preguntaban, ¿verdad? Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Ahí está, ¿eh? Está hablando del don, de los dones. Cada uno recibió su propio don. Yo desearía que todos fueran como yo, dijo el apóstol, ¿verdad? Uno de una manera y otro de otra. Continuemos. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Entonces recordemos, hay algo bueno, pero hay algo mejor. ¿Sí? Entonces, a los solteros y a las viudas, yo les diría que se queden así, como yo. Pero si carecen de dominio propio, que es uno de los frutos, cásense. Que mejor es casarse que quemarse. Entonces, hay una condición o un estado bueno, que es quedarse solteros, pero mejor es casarse a quemarse. No a quedarse soltero, a quemarse. ¿Sí me está entendiendo? O sea, hay una condición buena y una condición mejor. ¿Sí? Sigamos en el capítulo 7. Mas quiero que estéis libres de preocupación. Y esto es importante, por eso lo traje. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? ¿Usted recuerda cuando recién recibió al Señor, cuando aceptó al Señor, cuando lo conoció, que era solo usted y Él, ¿verdad? Tal vez ya estaba casado, tal vez no, pero solo Dios. Queríamos estar con Él, queríamos vivir por Él, hacer las cosas que Él nos mandaba, ir a donde se nos diga, pero queríamos hacer la obra de Dios porque queríamos agradar a Dios. Entonces el soltero no tiene otra preocupación sino la preocupación de agradar a Dios. Pero el casado, versículo 33, se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¡Ay! Te reprendo, va a decir. No es mi pensamiento, yo esto lo estoy leyendo, no me mire así. ¿Sí? Pero acá lo dice, o sea, el soltero se preocupa, no tiene preocupaciones. No tiene preocupaciones sino agradar a Dios. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo. ¿Cómo agradar a su mujer? ¿Sí? Por favor, oigámoslo con oídos circuncidados. ¿Sí? Solamente estoy mencionando un ejemplo. En este caso habla del matrimonio, pero de esa condición. Por eso yo le puse la mejor condición
Bueno, el mejor estado, que es pureza, porque está hablando de la pureza, ¿sí? La pureza, el soltero se preocupa por agradar a Dios. El casado se preocupa por las cosas del mundo, ¿sí? Y sigamos en el capítulo 7. Pero el que está firme en su corazón, por eso ahí viene la condición, el estado, por eso yo le puse mejor estado, el estado interno, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna, por eso decía el versículo 22, lo voy a leer, para que estén libres de preocupación, ¿sí? Libre de presión, y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Entonces hay algo bueno, ¿sí? Pero hay algo mejor. Entonces, el que tiene esa firme convicción, que no tiene presión, que decidió en su corazón conservar la soltería, hará bien. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien. Y el que no la da en matrimonio, hace mejor. ¿Sí? Pero por favor, no nos enfoquemos únicamente, exclusivamente al matrimonio, sino a esa condición, a esa convicción, a esa certeza interior, ¿verdad? ¿Estamos? Claro que está hablando del matrimonio, sí, pero es más, nosotros ahora lo tomamos en sentido más amplio, pero claro, obvio, ¿verdad? El que quiere conservar a su hija sola, hace bien, lo dice Pablo, yo no lo dije. Sí. Y si no, hace mejor. Entonces, la mejor condición. Yo sé que por ahí está media complicada la introducción, pero ya vamos a ir llegando. La mejor condición. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces acá hay una condición, ¿sí? Que conocimos al Señor, tuvimos conocimiento de Él, de su palabra, de su salvación, de su verdad, pero involucionamos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Nos acomodamos, nos volvimos al mundo, o nos dejamos arrastrar, pero la condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Amén? Fíjese cómo sigue. Pues hubiera sido mejor, una condición mejor, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. ¿Amén? Wow, entonces, ¿qué quiero trasladarle con esto? Es que debemos cuidar nuestra salvación, que debemos cuidar nuestro estado, que debemos cuidar lo que Dios nos dio y lo que obtuvimos, en Él, ¿sí? Y acrecentarlo. Recordemos que Él nos da una posición, Él nos permite aceptarle, y es bueno, obvio, entramos a un mejor pacto, pero Él tiene algo mejor todavía. ¿Amén? No sé si me está entendiendo. Bueno, continuemos. Mejores bienes, le puse yo a este ejemplo. Hebreos capítulo 10. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Entonces, esto está muy relacionado con el de Segunda de Pedro, ¿sí? Que aquellos que conocieron al Señor se apartaron o lo despreciaron, ¿sí? Y en esto también, ¿por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros no estamos dispuestos a pagar un precio, no estamos dispuestos a ser despojados de lo terrenal, ¿verdad? Porque tal vez no hemos entendido o porque hemos entendido mal el reino de Dios. Dice la palabra, el que quiera conservar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa del Señor, la salvará, ¿verdad? Entonces, como tuviste compasión de los bienes de los prisioneros y aceptaste el gozo del despojo de vuestros bienes, ¿por qué lo hiciste? Porque sabes que tenés una mejor y más duradera posesión. Entonces, los bienes celestiales, los bienes eternos, ¿será que son un poquito mejor que los
los perecederos, los de acá. Entonces muchas veces nosotros tenemos que dejarnos, tomando este y muchos otros versículos, tenemos que dejarnos robar, ¿sí? Entiéndase, dejarse robar, bendecir a otros, ¿sí? El dejarse robar, por ejemplo, a ver, ejemplo claro que menciona la Biblia, no debemos salir fiadores de alguien, ¿verdad? Eso es, bueno, lógico en algunos casos, pero dice que si alguien nos pide prestado algo, no solo dinero, pero si alguien nos pide prestado algo, bueno, nosotros se lo demos y se lo ofrendemos, digamos, ¿sí? Si nos lo devuelve, bueno, pero si no, que eso no nos robe el gozo, que eso, por eso este versículo, ¿verdad? Ellos sabían que tenían una mejor y más duradera posesión. O sea, si le quitaban eso, bueno, pero ya. Entonces, no, muchas veces nosotros prestamos algo, recalco, no solamente dinero, aunque prestamos a veces dinero, y no nos compensaron, ¿verdad? No respondieron como era de esperar, y ahí viene la amargura y todo lo demás, ¿verdad? No lo queremos ni ver, cuando sabemos que viene ese hermano a la iglesia, nosotros no venimos. ¿Por qué? Por una situación pasajera, carnal, ¿sí? Por no dejarse robar, por eso dice la palabra dejarse robar. ¿Sí se entendió? Bueno, quiero seguir porque tengo bastante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, también muy relacionado a lo anterior, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces yo le puse la mejor voluntad. ¿Por qué? Porque buscamos la voluntad de Dios. ¿Se sabe? Que es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo? ¿Sabemos cuál es la voluntad para nosotros de Dios? Es mejor padecer por hacer el bien, pero hacer la voluntad de Dios, que pasarla lindo, estar tranquilos, pero si no hacemos la voluntad de Dios. Dice Mateo capítulo 5, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando os vituperan y persigan por mi causa, cuando digan toda clase de males mintiendo, ¿sí? Bienaventurados sois cuando siguen la justicia y son perseguidos por causa de ella. O sea, es mejor, ¿verdad? Es mucho mejor. ¿Amén? Bueno, y ahí vamos entrando un poquito en Hechos 20:35. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces estamos buscando lo mejor, ¿sí? No solamente hacer lo bueno, sino lo mejor, ¿verdad? Y acá le traigo otra versión, una columna, dice, bueno, en todo os he dado ejemplo mostrándoos cómo, trabajando así, socorráis a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que Él mismo dijo, mejor es dar que recibir. ¿Sí? Entonces buscamos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para Dios? Dar. Exacto. Lo mejor para Dios es dar. Es mejor dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cuántos han podido tener esa bendición de dar? Entonces, ¿será que es lindo? ¿Será que si usted lo compara, dar con recibir? No sé, va a decir usted. Bueno, yo creo en la palabra y de hecho sí lo viví, que es más bienaventurado dar, que es mejor dar que recibir. Entonces yo le puse a este subtema los mejores dones. Buscando lo mejor, ya les di varios ejemplos de cosas mejores, algunos nomás, por el tiempo. Entonces vamos a los mejores dones. Aquí yo le puse, no se va a distinguir nada, salió muy pixeleado. Bueno, esos son los 18 dones del Espíritu. Y bueno, sabemos que se encuadran, se agrupan, ¿sí? En dones de ayuda, dones de, ¿qué más? Inspiración, de revelación, amén. ¿Sí?
Entonces se agrupan, pero aquí están todos. Ahora entonces vamos a 1 Corintios capítulo 12, porque estamos buscando lo mejor. Y dentro de buscar lo mejor tenemos mejores dones. Porque acá lo dice, mas desead ardientemente los mejores dones. ¿Amén? Desead ardientemente los mejores dones. Pregunto, no me conteste si desea, pero ¿usted desea los dones? ¿Deseamos los dones? ¿O nos olvidamos de desear los dones? Tal vez solo cuando lo necesitamos nos acordamos de pedirlo, ¿verdad? Desead ardientemente los mejores dones. Y aún yo muestro un camino más excelente. Bueno, usted sabe, ese es el último versículo del capítulo 12. Capítulo 13 de 1 Corintios es el capítulo del amor, ¿verdad? El amor es sufrido, es paciente, bueno, y usted sabe, ¿verdad? En realidad empieza a decir, fíjese qué interesante, porque dice, desead ardientemente los mejores dones, y aún yo muestro un camino más excelente. Capítulo 13, versículo 1, dice, si yo tengo amor, si yo tengo dones, hablando de los dones, si yo tengo dones, pero no tengo amor, y ahí empieza, ¿verdad? A decir. Entonces, el camino más excelente, ¿cuál es? El amor. Podemos tener dones, pero si no tenemos amor, por eso dice él, muestra un camino más excelente, pero fíjese a qué se refiere ahí con los mejores dones. Habla de la palabra creitón, significa más fuerte, mejor, más noble. Los dones más nobles. Qué hermoso, ¿verdad? Porque nos abre un parámetro, nos abre un paraguas diferente donde podemos analizar cuáles son esos mejores dones. Porque si hay dones buenos, que los queremos, pero acá dice desear ardientemente los mejores, bueno, tenemos que descubrir cuáles son los mejores. ¿Amén? Entonces continuemos. Capítulos. ¿Sí? El capítulo 13, recordemos, habla del amor, es el camino más excelente que le muestra Pablo, pero el capítulo 14. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Todo en equilibrio, ¿verdad? Sobre todo que profeticéis. ¿Amén? Y ahí comienza a describir por qué son mejores dones. Usted lo puede estudiar tranquilamente en su casa. Igual yo voy a tratar de ahondar un poquito en el capítulo 14. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas, entonces dice, procurad alcanzar el amor, el camino más excelente, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Sobre todo que profeticéis. Un ejemplo de un don mejor. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Pues nadie lo entiende. ¿O quién entiende don de lenguas? Pocos. Sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces el que profetiza lo hace para la iglesia, lo hace para los hombres, dice acá, ¿verdad? ¿Amén? Continuemos. Vamos a saltear algunos versículos, bueno, vamos a leer todo el capítulo entero, pero el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Entonces es un don bueno. ¿Por qué? Porque edifica. ¿Pero a quién edifica? A mí. Si yo hablo en lenguas, me edifico a mí. Si ella habla en lenguas, se edifica a ella. Y así. O sea, el don de lenguas edifica a uno mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso es mejor, ¿verdad? Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que todos profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación, que es lo que decía la hermana. El hablar en lenguas, si hay una interpretación, edifica a los demás. ¿Amén? Continuemos, versículo 12, del capítulo 14 de 1 Corintios. Así también vosotros, puesto que anheláis los dones espirituales, así también vosotros, puesto que anheláis
los dones espirituales, amén, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿por qué son dones mejores? Porque edifican a los demás, no me edifican solo a mí, amén. Gloria al Señor. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. ¿Sí? Si no, no habla en lenguas. Lo dice después, no se lo digo yo, pero ahí vamos a llegar. Sin embargo, en la iglesia prefiero, y ahí dice Pablo lo que él, como él se maneja, ¿verdad? Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. ¿Sí? No, a ver, no sé si lo leí, no, al otro. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Lo mejor. ¿Qué es lo mejor? El dar. Mejor es dar que recibir. ¿Cuáles son los mejores dones que Dios dejó? Los que son para edificar a la amada, para edificar al otro, ¿verdad? Mucho tiempo nos edificamos nosotros, hermano. Mucho tiempo. Viéndonos a nosotros mismos, siendo egoístas, mucho tiempo recibiendo, mucho tiempo restaurándonos nosotros. Y claro, toda la vida vamos a tener que seguir creciendo, que seguir mejorando, que seguir siendo libres, más sanos, y demás. Pero también necesitamos bendecir a los demás. ¿Amén? Entonces al 19, perfecto. Sigamos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, otro don, la fe. ¿Sí? Cuidado, porque la fe no es solamente para nosotros, sino también es para los demás. Ahora, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Buenas obras. Muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Si me dices que tienes fe, pero no veo tus obras, no sé si voy a estar tan seguro. Las cuales, esas obras, esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Él nos dio el don de la fe, para que por la fe hagamos obras. ¿Amén? ¿Sí estamos ahí? Continúo. Hechos 8:18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Nah, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque muchos creen que lo que nosotros tenemos se puede adquirir, se puede comprar, sí, o se puede adquirir por medios humanos, ¿verdad? Por eso esas obras, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, son espirituales, son por medio de la fe. No las podemos hacer humanamente. Sí podemos ser filántropos, podemos ser buena gente, digamos que compartimos ahí lo que tenemos, pero ¿serán las buenas obras que Dios dejó para que nosotros anduviéramos por ellas? Recuerde que el hombre dice estos caminos son caminos rectos, pero su final no es así, ¿verdad? Entonces, vayamos. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva y todo don, dádiva y don, ¿sí? Carisma, don, perfecto, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Buscar los dones mejores, buscar lo mejor de parte de Dios. Entonces, todo lo que viene de Dios es perfecto, es toda dádiva y todo don perfecto que proceden de Él. Entonces, no podemos ni desecharlo, ni menospreciarlo, ni buscar otra cosa, porque todo lo que Dios nos da es perfecto. ¿Amén? No hay sombra, no hay cambio en Él, no hay sombra de variación. Entonces tenemos que permanecer en eso que Dios nos dio. En eso que Dios nos dio y nos marcó el camino, en eso tenemos que permanecer. Porque si no estamos cambiando nosotros.
Y si nosotros queremos ser como Dios, no vamos a poder porque Dios no hay cambio en Él ni sombra de variación. ¿Amén? Bueno, continuamos. Entonces, en cuanto a estos dones, fíjese qué interesante, usted conoce muy, muy bien Efesios capítulo 4. Y en el versículo 11 él dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar. Entonces, Él dio dones en forma de hombre. Usted sabe que esos 5 ministerios son domas, son dones domas para capacitar, para edificar a la iglesia. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Entonces, ¿tendremos que buscar esos mejores dones? ¿Tendremos que buscar esos domas? ¿Verdad? Y cuidar esos domas, porque esos domas son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Recuerde, lo mejor es lo que da. Lo mejor es para edificación. Sigamos en el capítulo 4. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces necesitamos crecer en amor, necesitamos crecer en unidad. En todos los aspectos, dice, en aquel que es la cabeza, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, cada uno de nosotros tiene una función. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir con lo que nos corresponde, con la función que tenemos, ¿verdad? Como, tomando este ejemplo como miembro, cada miembro tiene su función. Cada órgano tiene su función. Si uno no cumple su función, no viene el otro y cumple la función del miembro que se quedó dormido. ¿O sí? ¿Verdad? Entonces, todos tenemos que cumplir lo que nos corresponde. Y luego finaliza el capítulo va finalizando cuando dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para edificación. Entonces ahí viene lo bueno que se transforma en mejor, ¿verdad? Toda palabra, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. ¿Para qué? Para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, la palabra buena debemos ser cuidadosos y discernir el momento para que demos una palabra buena que sea para edificación e impartir gracia, ¿verdad? ¿Cómo cuesta esto, no? A mí me cuesta, a mí me cuesta, no sé si a usted, pero necesitamos buscar eso, que es lo mejor, porque lo bueno el Señor lo transforma en lo mejor. ¿Amén? No sé, pero bueno, le puse este subtema nuevamente, impartiendo lo mejor. ¿Por qué? Por lo que leímos recién, ¿sí? Que la buena palabra que nosotros damos para edificación, según la necesidad del momento, va a impartir gracia. Entonces va a trasladar algo. La palabra que nosotros tenemos tiene que trasladar algo. El mensaje que nosotros tenemos tiene que llevar un propósito. ¿Recuerdan la trompeta que hablamos estos días? ¿Sí? Si la trompeta no da una señal clara, no da un sonido claro, no van a entender. Algunas versiones dicen que van a estar hablando a la pared. Entonces, vamos a ver cómo impartimos lo mejor. Siempre en el entendido o en el tema, ¿verdad? De buscar lo mejor, de buscar de los mejores dones. 1 Corintios 14, versículo 26. Entonces, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte, imparta, ¿verdad? Salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Pero que todo se haga para edificación. ¿Amén? Entonces necesitamos recibir eso, hermanos, y necesitamos impartir eso. No nos quedemos ya con lo que... No, Dios me dio a mí este don. Este don es mío. No, es para edificación. ¿Verdad? Que todo se haga para edificación. Si salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación, todo lo que se haga para edificación. Amén. Siguiente capítulo, dos anteriores. 1 Corintios 12, 7.
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Vio? Lo mejor. ¿Cuál es lo mejor? Para la edificación de los demás. Lo mejor es para el bien. O usted no trabaja por los demás. Usted no trabaja por su familia, no se esfuerza por sus seres amados, no se dedica para mantenerlos bien, para verlos bien, para que ellos crezcan bien, sanos, saludables. Hasta a veces le cambia la dieta, ¿verdad? Para que estén más saludables, más sanos. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo para el bien. Y Dios nos capacitó, porque aquí lo declara, ¿verdad? A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, es un proceso, sí, Dios obra de adentro hacia afuera, Dios es personal, amén, Dios es personal. Pero nosotros necesitamos estar bien, no solamente para vivir bien nosotros por el resto de nuestra vida, sino para bendecir a otros. Amén, para impartir lo que nosotros tenemos, esa manifestación que se nos dio del Espíritu es para el bien común. ¿Sí estamos, verdad? Ok. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu. Vamos bien. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Por eso le decía que se agrupan en determinados temas, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante, porque todos estos dones son para edificación, son para ese bien común, son para dar, para impartir. Sabiduría, palabra de sabiduría, ¿verdad? Que el Espíritu te revele algo y con esa revelación que el Espíritu te da, poder ministrar a la persona necesitada. ¡Oh, impresionante! De conocimiento, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Y por eso le decía que la fe es también para el bien común. Porque claro, la fe me hace creer a mí en Dios, ¿verdad? Y en lo que Él tiene para mí, y lo que Él me da y demás. Pero por medio de esa fe impartida, ¿verdad? Por medio del Espíritu, yo voy a poder ministrar a otros y voy a poder impartir a otros. ¿Sí? No sé si se entendió. Hoy, bueno, lo vamos a vivir ahora, en el nombre de Jesús. Pero si yo oro por alguien, ¿verdad? Y esa persona tiene fe que se va a sanar, pero si yo oro por obligación, ¿verdad? Por cumplir, está en Dios, obvio, obrar, por más que yo sea motivo de impedimento, pero es recíproca, a eso me refiero, ¿verdad? Que mi fe también tiene que ser accionada para bendecir a otro. Entonces, otro por fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Me impresiona porque no dice don de sanidad. Dones de sanidad. ¿Y cuál es la diferencia? La S. Sí, pero esa diferencia habla de que hay dones específicos de sanidades, o dones de sanidades específicas, ¿verdad? Bueno, ahí es tema de analizar, es tema de estudiar. Entonces, a otro, poder de milagros, a otro, profecía. ¿Para qué era la profecía? Exhortar, consolar. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Me quedé pensando porque en realidad, bueno, el Señor mostró ahora 7 revelaciones, o sea, dio una revelación de 7 funciones de la profecía. Nosotros hemos entendido 3. Así que, wow. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Amén? Entonces, lo que el Señor me puso a mí a hacer hoy es, aparte de buscar lo mejor, aparte de que deseemos ardientemente los mejores dones, es impartir. ¿Amén? Y en Romanos, cuando el apóstol Pablo se refiere a los romanos, en el capítulo 1, versículo 11, dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Amén? Entonces, el anhelo de nosotros es impartiros dones. Es el
el trasladar lo que el Señor nos dio, ¿verdad? No sé por qué, si lo pasé en la velocidad, pero bueno, la palabra dice, ¿verdad?, que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y para eso estamos acá, hermano, no estamos para adquirir fama, renombre, conocimiento, para que se conozca un ministerio. No es ese el propósito, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitar a aquellos que tengan el deseo ardiente de los mejores dones, que puedan pasar, porque voy a estar ministrando esto, voy a estar impartiendo esto que no es mío, sino que el Señor puso para que podamos bendecir a otros, para que podamos edificarnos mutuamente, para que podamos nosotros hacer la obra de Dios, para que podamos caminar en esas buenas obras que se transforman en mejores. ¿Por qué? Porque son para beneficio del pueblo, son para edificación, son para catartizar a la amada. ¿Amén? Yo lo que quiero hacer es habilitarlo. A todo el que quiera, habilitarlo. Recuerde que no hay un don, no hay 3 dones, hay 18. ¿Sí? Entonces, si usted tiene la necesidad que el Señor lo habilite, que el Señor se manifieste sobre su vida con poder en alguno de los dones, solo tiene que creer y pedirlo, ¿verdad? Dice el Señor, ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial os dará al Espíritu Santo a quien se lo pida? Amén. Y parte de esta impartición, parte de estos dones, tal vez vamos a orar en dos etapas, ¿verdad? Porque el Señor me ponía algo más, pero yo le voy a suplicar que no espere a que alguien ore por usted. Usted está aquí haciendo pública esta necesidad, confesándose necesitado. Pero el que lo está viendo no soy yo, no son mis hermanos, no son los hermanos que tiene al lado suyo tampoco, es el Señor. El Señor dice hoy, ay, qué lindo que me pida. Qué lindo que reconoció que necesita y que quiere que yo le dé algo, porque yo tengo muchas cosas para darle. Yo tengo grandes cosas para darle. Dice la palabra y lo deja explícito que podemos anhelar todos los dones, ¿verdad? Lo hemos leído. Entonces, usted solo pida y el Señor le va a dar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo con la autoridad que tú me das, Señor, habilitando a tu pueblo para que conforme a esa necesidad, Señor, tú derrames de esos dones sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, que vengan esos dones sobre mis hermanos. Ahora, clame, levante su voz y clame a su Padre, que Él está escuchando. Señor, yo vengo uniéndome a mis hermanos, suplicándote por los mejores dones, Señor. Que vengan esos dones de profecía, Señor, sobre tu pueblo. Esos dones para edificar a tu amada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que vengan esos dones de sanidades. Esos dones, Señor, diversos dones de lenguas, Padre. Que vengan esos dones, Señor, de ayuda, Padre. De inspiración, de revelación. Dones de sabiduría, dones de conocimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Vengo, Señor, en tu nombre. En tu nombre, Señor, imponiendo mis manos sobre cada uno de ellos para que esos dones, Señor, ahora, Señor, desciendan y reposen sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, que vengan esos dones, Señor, en el nombre de Jesús, conforme a la necesidad, conforme, Señor, a la disposición de sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús vengo habilitándolos. En el nombre de Jesús, habilito sus mentes, habilito sus vidas, Señor. Que ahora, Señor, se manifiesten esos dones en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos en tu palabra.
En el nombre de Jesús, bendito Dios. Recibe ahora, recibe esa capacidad en el nombre de Jesús. Que vengan esos dones, Señor, sobre tu iglesia. Padre, este es el tiempo final. Anhelamos, Señor, anhelamos ver esas manifestaciones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos lo mejor de parte tuya. Queremos esos dones, Señor, para edificación. Los mejores dones, Señor. Cada uno de ellos los anhelamos. Haz lo que tú quieras.